La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Las hamacas de Firmat se mueven solas. Yo las vi en vivo y en directo. La primera vez fue en 2007, una tarde a comienzos de verano, cuando volvía de la laguna Melincué, a unos 25 kilómetros del pueblo. El colectivo me dejó al lado de la ruta 93. Empecé a caminar para volver a la casa donde vivía mi madre. Ella y mi padre ya se habían separado, y ahí estaban, meciéndose como si tal cosa. No ficciones, sino crónicas breves que abordan, desde la experiencia íntima, histórica o testimonial, lugares concretos de una ciudad o una provincia. Un itinerario propio, marcado por la libre observación de los narradores y las narradoras, el dictado de su memoria o sus líneas de investigación. Biogeografías. Relatos sonoros en torno a las crónicas de la colección naranja de la Editorial Municipal de Rosario. En este episodio, Las hamacas de Firmat, de Ivana Romero. Mi nombre es Ivana Romero, nací en Firmat, provincia de Santa Fe, en 1976. Soy escritora, poeta, periodista, docente. Desde mediados de los 90 hasta 2007 viví en Rosario, desde entonces vivo en Buenos Aires. Soy autora de 2 libros de poemas y también de la crónica autobiográfica Las hamacas de Firmat, que editó la Editorial Municipal de Rosario para su colección naranja. Yo conocía los libros de la colección naranja porque por entonces ya habían publicado ahí escritores, escritoras y poetas como Beatriz Viñoli, Sonia Scarabelli, Diana Velesi, Pablo Makowski, Osvaldo Aguirre, Elvio Gandolfo. Así que, bueno, un gran Dream Team. En algún festival de poesía de Rosario nos encontramos con Oscar Taborda y nos pusimos a conversar, y entonces cuando yo le hablé de lo que ocurría en Buenos Aires, cuando mencionaba las hamacas, y es que, bueno, mi pueblo natal empezó a tener trascendencia a partir de unas filmaciones que registraban el momento donde 3 hamacas se movían solas. Me invitó a participar y a contar una historia en relación a esta cuestión. Y a mí me pareció muy interesante porque nos pusimos de acuerdo no tanto para narrar la cuestión más freak del asunto, más extraña, que sin dudas la tiene, sino también para indagar de qué está hecha la memoria de un pueblo y la memoria de una en relación al lugar donde nació. Firmat es una pequeña ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, a poco más de 100 kilómetros de Rosario. Es conocida en la zona por su importante producción industrial, minada por las últimas crisis económicas. No es la localidad más importante de la región, pero sí la más famosa. A fines de la primera década del siglo XXI, muchísimos medios nacionales e internacionales poblaron sus páginas y pantallas de titulares acerca de un caso inquietante. Todo esto generó un enorme revuelo. Primero en Firmat, hoy ya es prácticamente nacional. Nos encontramos en la localidad argentina de Firmat. Allí muchos de los vecinos afirman y confirman de la hamaca embrujada. La hamaca que se mueve sola. como si estuviera meciendo a algún niño. A mí me da mala espina cada vez que las veo ir y venir. Es como si alguien se estuviera riendo mucho de nosotros, me había escrito una amiga por mail. No pensaba que fuera para tanto. Y sin embargo, al verlas, sentí una descarga eléctrica cada vez más intensa abriéndose paso en medio del cielo azul. Un rayo que echaba chispas y me recorría de la cabeza a los pies, mientras la tierra se quemaba a mi alrededor.
Y eso que las hamacas parecían de lo más inofensivas. Ahora me resultaba extraño lo que, a través de la tele y la web, me había causado gracia. Cuando mirás las cosas a la cara, el efecto no es igual. Las hamacas se movían, y lejos de ser lo más común del mundo, comenzaba siendo raro y terminaba en lo espeluznante. Según los testimonios recogidos por Ivana entre sus amigas y familiares, las hamacas comenzaron a moverse en el invierno de 2007. De un encuentro con José Pellegrini, un especialista local conocido en el pueblo como el hamacólogo, resulta una fecha precisa, 16 de junio. En esa charla, Pellegrini también aporta otros detalles. Historias de ladrones, parapsicólogos, curanderos y aparecidos. Apenas las hamacas se hicieron famosas, se robaron la del medio, dice. Ocurrió en agosto, un domingo, a la mañana temprano. Había una helada blanquísima. Las huellas de un vehículo salían desde las hamacas hasta la ruta. Se deduce que la cortaron, la metieron en una chata y se la llevaron. Al tiempo, la subastaron en Mercado Libre. Pero no está muy convencido. Más bien piensa que la tiraron en medio del campo, como un acto vandálico por diversión o maldad. Y sospecha que fue un basquetbolista local, que tiene gran futuro. Al lunes siguiente volvieron a colocar la hamaca faltante. Pellegrini sugirió ponerle una sentadera más grande y una cadena más pesada, con la idea de ver si la nueva hamaca, distinta a la otra, se movía de todos modos. Y se movió. Comenzaron a aparecer especialistas de todos los pelajes, incluso parapsicólogos, gente que decía que se curaba cuando tocaba la hamaca, creyentes que se llevaban tierra de la plaza o agua de la canilla del campito para la bendición. Para Pellegrini hay evidencias concretas de milagros, aunque fueron más bien discretos. Los empleados de la municipalidad le contaron de cosas raras que sucedieron en esos días. Por ejemplo, uno estaba poniendo la placa del busto de Belgrano y los otros se corrieron para atrás haciendo señas como que había algo al lado del pedestal. Vieron, dicen, un chico rubio de ojos celestes, de unos 7 u 8 años. Se fueron del susto dejando las herramientas y cuando volvieron estaban todas desparramadas. Mi papá fue quien me dio, en todo caso, la responsabilidad de contar esta historia. Cuando yo ya estaba aquí en Buenos Aires, él había ido a vivir solo a un pueblo chiquito, Arias, en el borde entre Santa Fe y Córdoba, en el medio del campo. Entonces, hablando un poco de las hamacas y de sus mitos, me dice: ah, sí, vos jugabas con el nenito que se murió. ¡Wow! Bueno, aparentemente yo conocí al fantasma de las hamacas. Una de las ideas dice que esas hamacas, que entre paréntesis se han vuelto a mover, eran movidas justamente por el fantasma de un niño. Aunque yo no quiera reconocerlo, suena lógico. A fin de cuentas, pasé varias tardes en el barrio desde que mi padre empezó a levantar la panadería. Es posible que ese chico y yo nos hayamos conocido. Habremos jugado a la pelota, a la escondida, a la mancha, o nos habremos mirado, al menos, sin necesidad de preguntarnos el nombre. ¿Es cierto lo de esa muerte? Mi padre asegura que sí. Lo que pasó fue uno de esos dramas que quedan flotando varios años en el aire, que se murmuran hasta el cansancio y que se reconstruyen hasta transformarlos en otra historia, hasta que se desdibujan. Hay distintas versiones, pero todas acuerdan en que el accidente ocurrió cuando las primeras familias se mudaron a las flamantes casas con techos amarillos, que son características del barrio hasta ahora y que se inauguraron a comienzos de los 80, construidas por medio de planes estatales. Parece que se golpeó con un caño gigante o que el caño se le vino encima cuando estaba jugando por ahí, dice mi padre. Héctor, el padre de Ivana, falleció en el año 2017. Había tenido a lo largo de su vida muchas ocupaciones. Fue maestro, dirigente gremial, encargado de un bar y panadero. Él mismo construyó su propia panadería en el barrio La Patria, el de las hamacas, cuando Ivana tenía 5 años. Para ese entonces, la familia de Ivana recién se había mudado a una casa del centro. Esa casa es ahora su base de operaciones.
el lugar en el que se instala para hacer su propia investigación del caso de las hamacas, para tirar de ese hilo hasta atarlo a sus propios recuerdos y a la memoria de su ciudad. Bueno, llegué. La casa está en penumbras. Huele a lavandina, a encierro, a gente que no está. Sí, existe el olor a gente que no está. Es pesado e indefinido. Es un olor a limpieza demasiado prolongada en el tiempo, que empieza a ponerse sutilmente rancia. Voy a la que era mi pieza. La persiana está baja, pero igual se filtra un poco de luz. En la puerta hay un póster de Viggo Mortensen de la película Océano de Fuego, que debe haber colgado mi hermana hace unos 10 años. Camino hasta la cocina. Abro el paquete con las empanadas. Me las como rápido, parada, apoyada apenas en la mesada de mármol. Busco el yogur. Me dan ganas de hacer pis. Voy al baño. Está cerca de mi pieza. Hola, Dani, escucho. Vuelvo a la cocina. Agarro con apuro una cuchara y el yogur. Salgo, cierro con llave, por las dudas. Qué bueno, no tendré que terminar mi yogur sola. Toco la puerta de al lado. Hola, Dani, digo, y agradezco a Dios por encontrar la primera cara conocida, la de mi mejor amiga. La Dani y yo nos conocimos a los 5 años. Apareció en la casa nueva, del centro. Vilma, su madre, era la dueña del almacén de la esquina, Adrida, acrónimo generado por los nombres de los hijos, Adrián, el mayor, y Daniela. Yo era una niña gregaria. Atrás de la vía había dejado unos cuantos amigos. Cristian, de ojos azules, con quien era capaz de meterme en las casas abandonadas del barrio sin sentir miedo. Y las 2 Veros. Extrañaba a todos, y era como si estuviéramos muy lejos. Tras la mudanza me había sentido sola, sin referencias. Daba vueltas a la manzana con mi bicicleta anaranjada, única compañía. La fuimos a elegir con mi papá antes de la mudanza, y el color me subyugó tanto que no importó que fuera de varón, como advirtió el bicicletero. Estaba triste y mi mamá se dio cuenta, así que acudió al único lugar de puertas abiertas de esa manzana desconocida, el almacén. Habló con Vilma. Al día siguiente tocaron la puerta. Apareció una nena alta, corpulenta, de pelo negro atado en una cola tirante. «Vengo a jugar con la nenita», le dijo con un hilo de voz a mi mamá. La nenita era yo. «Ay, querida», me dijo la Dani muchos años después. «Qué obligada fui a verte. Mi mamá me mandó, porque si era por mí, ni iba». Mis muñecas no le interesaron, y eso que tenía una colección hermosa de muñecas calvas luego de tanto insistir con lavarles el pelo con shampoo de verdad. La del vestido rojo, la novia con su pollera de encaje, la de chaqueta azul que le daba un aire decidido. Pero no hubo caso. La Dani se pasó la mañana inspeccionando el nado de un cocodrilo de plástico verde con escamas que movía las patitas y daba vueltas en redondo adentro de una palangana. «Romer», me dice cuando me ve. Cierta gente me llama así. Gente conocida, no cualquier advenedizo. Me abraza. Ella también vivió en Buenos Aires y en Rosario, pero antes que yo. Ahora está de vuelta en Firmat. La Dani es cocinera. Tiene un emprendimiento de viandas que lleva a domicilio y ya es hora de preparar los pedidos para la noche. Ivana debe seguir viaje. Tiene cita con el hamacólogo. Al terminar la entrevista son las 5 de la tarde. El tiempo parece estirarse en el pueblo y aún es posible agarrar la bicicleta y salir para el barrio La Patria, donde la espera la chola. Pedaleando lentamente, Ivana toma notas mentales de todo lo que ve. Hace de cuenta que mira esas calles por primera vez, aunque le resulta imposible no reconocerlas por mucho que hayan cambiado. Recibo un mensaje de texto. ¿Te perdiste?, pregunta la chola. Se ve que me retrasé en el camino. Ella es maestra y trabaja con chicos con capacidades especiales. Vive con su marido y su hijo, Bruno, que tiene 9 años, en una casa sobre Boulevard Colón, a media cuadra de la Plaza Belgrano. Me abraza al verme. Conoce ese mundo que no se muestra porque sigue a los extraños. Los barrios reclaman exclusividad. Para brindar un sentido de pertenencia, exigen que te quedes. Susurran al oído como sirenas barrenando el oleaje de cemento. Desconocer ese canto cuesta el alejamiento.
Solo se puede volver de la mano de quienes se quedaron. Por la ventana se ve una punta de la plaza. Le pregunto a Bruno, su hijo, si me lleva a ver las hamacas. No puedo. Primero me voy al médico y después a la pileta de un amigo, me informa, muy serio, mientras mira Disney Channel y reclama mate. Su madre se ríe. Acá las hamacas nos tienen podridos. Se mueven de vez en cuando, pero ya nadie les da pelota. Lo del hijo es un ratito. Si quiero, puedo esperarla. Me deja con el mate. Me quedo saludándolos desde la puerta. Voy hasta adentro, caliento agua, tiro la yerba en un tachito y la renuevo. Vuelvo a la vereda con el termo y el mate. Los apoyo en una baranda de ladrillos, al lado del medidor de gas. Atrás, 1 metro de césped. Adelante, la calle de tierra, anchísima, el último tramo del bulevar. Y más allá, la ruta 93, que describe una curva rodeando una planta de silos y elevadores de grano, y luego enfila hacia Melincué entre los campos de soja. El Boulevard Colón termina ahí en la Plaza de las Hamacas, haciendo esquina con la Ruta 93. Para un lado, Melincué, y para el otro, llegando al cruce con la Ruta 33, la fábrica de cosechadoras Basali. Allí en el barrio La Patria, yo me crié, pasé parte de mi infancia y mi adolescencia. Era un barrio fabril, castigadísimo por el menemismo, al igual que el pueblo. Es decir, el menemismo enriquecía a algunos, pero empobrecía a tantísimos otros, entre ellos a los obreros de la fábrica Basali, que en su mayoría vivían aquí en este barrio, que era el barrio La Patria. Ese lugar siempre fue, durante décadas, de hecho, un espacio como un tanto lateral de la ciudad. De hecho, en algún momento, a comienzos del siglo XX, incluso era el basural. Había sido una especie de lugar en donde se fabricaban ladrillos. O sea, en esa periferia ya se estaba cocinando algo de lo mítico. Y a la vez me parecía que haber nacido en el año 76 también tenía que ver un poco con exhumar los fantasmas que hay en la memoria cuando una pertenece a una generación tan singular y como es la de ser hija de una generación desaparecida. Y a la vez en mi pueblo también ocurrieron hechos. Basali fue una de las fábricas más importantes de la región. En 1949, Don Roque se mudó a Firmat y en pocos años transformó su taller de reformas en una planta modelo, pionera en la fabricación de máquinas agrícolas. Con el tiempo, otras industrias se fueron instalando en la ciudad, que fue desarrollando de ese modo un perfil industrial y obrero. Eran los años 70. Para entonces, Roque Basali era el intendente. Esta idea de que los pueblos somos todos amigos, nos conocemos, etc., es cierta, pero también es cierto que en los pueblos o en todos lados están la maravilla y la mayor de las oscuridades, porque también están las delaciones, las soberbias, los temores, etc. Y a la vez Firmat era parte de un polo fabril muy importante al sur de Santa Fe. Entonces también tuvo durante los 70 una importante organización obrera, incipiente, digamos. Mi tío José Sánchez integraba ese movimiento. Un compañero suyo muere en circunstancias muy sospechosas, en el marco de la dictadura. Mi tío José Sánchez, el esposo de la hermana de mi madre, nació en La Banda, Santiago del Estero. Siempre fue comunista y hasta 1974 trabajó en Nestlé. El investigador y periodista Jorge Cadús, oriundo de Venado Tuerto, lo entrevistó para un libro suyo, aún inédito, cuya figura central era Ángel Vázquez, secretario del Sindicato de la Alimentación del Pueblo, asesinado en 1974. Mi tío y el negro Vázquez eran compañeros inseparables.
Vázquez fue víctima de una serie de atentados y amenazas, hasta que en la madrugada del viernes 18 de julio de 1974, una camioneta lo atropelló cuando iba hacia el trabajo. El 2 de agosto murió. Los compañeros de Vázquez adjudican su asesinato a la AAA. Cadús asegura que un trabajador hoy jubilado le relató que el mismo jefe de personal de Nestlé, que otros testimonios señalan como mano de obra pesada de Vasali, reconoció antes de morir que lo había mandado a matar. Mi tío zafó por un pelo. La versión familiar agrega datos al trabajo de Cadús. Supongo que José no se la comentó al periodista más por pudor que por miedo, aunque por años en mi casa no se habló abiertamente de estos asuntos. Para la época del asesinato de Vázquez, un sicario lo arrinconó, lo apuntó y le dijo: «No te mato porque sé que tenés una hija con problemas de salud, pero borrate y mantén tu perfil bajo». Efectivamente, mi prima Andrea es autista. Así que José renunció a Nestlé y fue camionero por unos años. Según mi hermana, él nunca dijo quién había sido el sicario, pero se sabe que se trata de otro vecino firmatense. José murió en 2010. A la tardecita, el barrio La Patria parece poblado de fantasmas. Al costado de la ruta, alguien construyó un gran santuario al Gauchito Gil. Ivana se queda un largo rato mirando y escribiendo cosas en un anotador. Siente que debe decirle algo y le explica que está de paso y que él es algo nuevo para ella, que muchas cosas cambiaron desde que ya no vive en Firmat. Este solía ser un lugar tranquilo. Los chicos y los perros salían a la calle a jugar. Las hamacas, piensa, han convertido al barrio en un lugar inusitadamente concurrido en los últimos años. En el próximo episodio de Fact or Fake. It's great to be here in Argentina. Un parque embrujado en un pueblo de Argentina es el objeto de la nueva... El programa estadounidense Fact or Fake, algo así como verdadero o falseado, envió en 2011 a 3 especialistas desde Los Ángeles, con la idea de comprobar que las hamacas no se movieran por efectos paranormales. Primero hicieron lo obvio, poner un hilo detrás de una de las 3 hamacas. Uno de ellos lo sostuvo desde un lugar fuera de cámara, pero en la grabación se podía ver el hilo, con lo cual descartaron que alguien se hubiera escondido por años en algún lugar para solamente hacer una broma. Luego armaron una réplica de las hamacas. La pusieron al lado de las originales y tiraron de las 6 al mismo tiempo, solo para ver cómo las 3 originales seguían meciéndose cuando las copias se detenían a poco de haber sido impulsadas. Entonces llegó el tercer experimento. Aislaron la hamaca con una carpa y con un ventilador gigante intentaron replicar las condiciones del viento. Se dieron cuenta de que la hamaca en cuestión era más ancha que las otras 2, y que dada determinada velocidad del viento, se movía exactamente igual que en los videos. Así cerraron sus expedientes paranormales. Según ellos, la hamaca se mueve por una perfecta combinación de factores ambientales. Quienes no hayan quedado satisfechos con esa explicación, pueden considerar la entrevista que el programa de noticias Noti Express le hizo a la parapsicóloga Irene Fournier. Yo en su momento lo investigué. Simplemente es un campo de energía, un campo magnético. Son mundos o realidades paralelas que funcionan en diferente tiempo y espacio. Estamos hablando de una ciudad intraterrena, de un centro de energía, de un centro sanador. Las hamacas siempre se van a mover, haya viento o no. Es más, a principio de año estaba hablando con una periodista que me contaba esta historia de los yanquis y yo le dije: «Mirá, Juan, en 10 o 15 días hay una catástrofe climática a nivel mundial. Pasó lo de Japón y pasó lo de Chile». «¿Vos vinculás eso con las hamacas?», pregunta el cronista. «Y sí, cada vez que se mueven, algo pasa en el mundo», responde Irene. En febrero de 2012 llegó a la plaza un grupo de periodistas japoneses. La delegación, como en el caso de los periodistas de Los Ángeles, fue recibida por el hamacólogo. Con él vieron unos 600 videos. Según el portal Sin Mordaza, algo extraño le sucedió a la periodista Imoto Ayako, quien comentó que cuando subió a la hamaca sufrió una descompensación y un dolor de espalda.
Entonces, de alguna manera, esta idea de que lo personal es político se tradujo también en la posibilidad de contar una historia de un retorno imposible. El retorno al origen es un retorno imposible porque la vida es sumamente activa. Entonces, cuando una vuelve a su lugar, nada estaba donde una pensaba y una misma no es ya quien era. Pero de algún modo siempre es interesante hacer el ejercicio de volver para saber qué cosas se han movido definitivamente del lugar y cuáles de alguna manera perviven. Así que para mí fue sumamente movilizante contar esta historia que tiene tantas aristas. Por momentos me abrumaba por la cercanía que tenía con esa escritura que iba apareciendo, pero también, bueno, sentía que era de alguna manera un modo de trazar una huella pequeña, sutil, en relación al lugar del cual vengo y de volver a pensar esas cosas que una tiene en la cabeza de manera dispersa y que cuando se transforman en escritura, de alguna manera se convierten en algo vivencial, sí, pero también tangible. Desde hace un tiempo las hamacas fueron gradualmente desapareciendo de las portadas de los medios digitales y de la televisión. Como decía la Chola, se mueven de vez en cuando, pero ya nadie les da pelota. Su condición de evento extraordinario fue absorbida por la monotonía tan propia de los pueblos de provincia. Después serán olvido, y habrá otros que, como Ivana, quieran indagar en su historia, para hablar, a su vez, de sí mismos. Saco la bicicleta del umbral de la casa de la Chola, que ya llegó y está por ponerse a preparar la cena. Volvé pronto y cuídate, me dice. El sol se ocultó. No quiero quedarme a dormir en la casa deshabitada. Y ya no tengo mucho más para hacer. De repente, la urgencia por irme del pueblo es tan acuciante como lo fue, hace apenas unas horas, la de venir. Los grillos empiezan a cantar y el aire de la noche que va llegando huele con más intensidad a pasto, a tierra regada por agua. Pedaleo despacio. Las estrellas tienen ese brillo fresco del verano, multiplicadas sobre un cielo que va siendo cada vez más opaco. En la plaza están el hijo de la Chola y sus amigos, Alvarito y la nena. Juegan a algo que puede ser a la mancha, gritan, corren. Sobre la oscuridad iluminada por los faroles parecen pequeños espectros. De a ratos usan las réplicas de las hamacas que dejaron los yanquis, no las otras. Las verdaderas, para los chicos, son las que se pueden tocar sin tener que abrir puertas. Una de las hamacas originales se mece solitaria bajo la brisa. Ya no me provoca sino una melancolía punzante. ¿Estás ahí, nenito? ¿Qué necesitas para irte al cielo? ¿Alguien te preguntó lo que te pasa? ¿Jugamos juntos cuando éramos chicos? Sigo pedaleando en dirección al centro. En los descampados se escuchan las ranas, escondidas en el agua que se escurren por los desagües. Es probable que alcance el último colectivo. Esto fue Biogeografías, una coproducción de Modo Podcast y la Editorial Municipal de Rosario. Las voces que escuchaste en este episodio son las de Guadalupe Carmona, Daniel Feliú e Ivana Romero. Gracias por escuchar. Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11, Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario.